Hombre de 39 años ingresa inconsciente al área de urgencias, choque. Durante su monitorización se encuentran los siguientes datos: presión arterial sistólica de 70, índice cardíaco de 1.6, presión de llenado de ventrículo izquierdo mayor a 22 y gasto urinario de 10 mililitros por hora. Con base en los datos clínicos, se puede describir un estado de choque de tipo A, hipovolémico; B, séptico; C, neurogénico; o D, cardiogénico. Pues aquí El era un dato cardiogénico. pivote ahí, ¿no? Que estaba medio atorador. Bien, es un choque cardiogénico porque aquí te están hablando Cardiotorácico. los valores, digamos, dinámicos para definir un choque cardiogénico. Entonces aquí tenemos un índice cardíaco de 1.6. El índice cardíaco tendría que ser mayor de 2.2. Entonces, tu paciente tiene un índice cardíaco disminuido. Cuando tienes un paciente hipotenso con un índice cardíaco por debajo de 2.2, prácticamente ese paciente tiene un choque cardiogénico. Y aquí tienes aumento de la presión del ventrículo izquierdo. Entonces, te está diciendo que tienes una disfunción del ventrículo izquierdo con un índice cardíaco por debajo de 2.2, ese paciente tiene un choque cardiogénico. Muy bien. Difícilmente te van a poner un caso así en el ENAM. Es importante que definas un choque hipovolémico, diferencies un choque hipovolémico, un choque séptico, un choque neurogénico y un choque cardiogénico. Ahorita vamos a comentar lo que más te van a evaluar en el ENAM. Muy bien. Hablamos de choque. ¿En qué se parecen los pacientes con choque? Deben tener ¿qué? Hipotensión. Hipotensión, ¿no? Deben tener hipotensión, muy bien. Y además de la hipotensión, para hablar de choque debo tener hipotensión sostenida con datos de bajo gasto. Hipoperfusión. De hipoperfusión o de bajo gasto, y entonces con fines de NAM vas a buscar cómo está el llenado capilar. Si está retrasado, hay datos de hipoperfusión. Si tienes oliguria, hay datos de hipoperfusión. Si tienes datos de deterioro del estado de alerta, tienes hipoperfusión. Hipotensión más datos de hipoperfusión es un paciente chocado. Siempre que estés evaluando un paciente chocado, tienes que diferenciarlo: hipovolémico, séptico, neurogénico, cardiogénico y obstructivo, o anafiláctico. Podrían haber otros tipos de choque. Es importante que hagas la diferenciación por el tratamiento que le vas a dar. Si tienes un paciente con choque hipovolémico, ¿cuál es el pilar del tratamiento? Líquidos. Líquidos. Si es además de líquidos, muy bien, el pilar del tratamiento de un choque hipovolémico es líquidos. Transfusiones. Y si se presentó en el contexto de pérdida sanguínea, pues entonces vas a agregar transfusiones. Cuando estás frente a un paciente con hemorragia, ¿en qué momento agregas la transfusión? Grado 3 y grado 4. Grado 3. Hemorragia con grado 3 y grado 4. ¿Es un paciente con grado 3 y grado 4? Transfusión. ¿Qué es una hemorragia grado 3 y grado 4? Aquel paciente que tiene que Pérdida del 30% más y Taquicardia y hipotensión. Muy bien, si tienes un paciente que está sangrando y está hipotenso, ya es grado 3. Paciente con hemorragia y tiene datos de choque, hipotensión y datos de bajo gasto, frecuencias cardíacas arriba de 140, es grado 4. Grado 4. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, siempre que estés frente a un paciente hemorrágico, pues hay que transfundirlo cuando esa hemorragia es grado 3 o grado 4. Si es una hemorragia grado 1 o grado 2, o el paciente está deshidratado por vómito, diarrea, entonces hay que darle soluciones cristaloides. El pilar de tratamiento de un choque hipovolémico son soluciones cristaloides, y cuando hay sangrado grado 3 y grado 4 vas a agregar además transfusiones. 1-1-1. Excelente. 1-1-1. Muy bien, excelente. Ahora, si tenemos un paciente con choque séptico, el pilar del tratamiento, cuando hablamos de choque séptico, el paciente ya no respondió a ¿qué? Ya no respondió a líquidos, entonces tenemos que aplicarle ¿qué? Aminas. ¿Qué amina le vas a aplicar a ese paciente adulto? Norepinefrina. Y si tienes un choque séptico en población neonatal, ¿qué vas a utilizar? dopamina. Muy bien, excelente. En el choque neurogénico, ¿cuál va a ser el dato pivote de un choque neurogénico? ¿Será un paciente chocado? ¿Y cómo va a estar la frecuencia cardíaca de ese paciente? Normal. Normal o disminuida. Si nosotros un paciente, acuérdate de tus pacientes hipotensos o hipovolémicos que has tratado, ¿cómo está la frecuencia cardíaca de este paciente hipovolémico? Aumentada. Aumentada. Choque séptico, elevadísima. Un paciente con choque neurogénico es un paciente que tiene choque, hipotensión, y la frecuencia cardíaca está normal, normalmente está normal o está baja. Dices, ¿por qué no está respondiendo este paciente? Porque hay un trauma neurogénico que me está impidiendo una compensación por una disfunción del sistema simpático. Y entonces el paciente no va a compensar. Cuando tienes este paciente chocado con una frecuencia cardíaca normal o disminuida, y sabes qué, choque neurogénico.
¿no? Igual inicias con norepinefrina y estos pacientes se pueden beneficiar de dexametasona. Paciente con choque cardiogénico será usualmente el paciente que recibes en urgencias por crisis hipertensiva, con disnea aguda o un síndrome coronario agudo. Y aquí el dato pivote para pensar en choque cardiogénico es que seguramente el paciente va a tener datos de ¿qué? De ingurgitación yugular. Paciente con choque y tiene ingurgitación yugular puede ser de origen cardiogénico o de origen obstructivo, como un neumotórax a tensión o un tamponade. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando estés en un caso clínico en el ENAM? Estás leyendo un caso clínico en el ENAM con datos de choque, la recomendación es que vayas a buscar si hay datos de ingurgitación yugular. Porque si hay datos de ingurgitación yugular, ¿qué te están cantando? ¿Un cardiogénico o un obstructivo? ¿Cómo vas a diferenciar entre un choque cardiogénico y un obstructivo? Por el antecedente. Es un paciente que se conoce hipertenso, llega con insuficiencia cardíaca aguda y con ingurgitación yugular y datos de choque, o es un paciente con cardiopatía que llega con infarto, tiene ingurgitación yugular y datos de choque, es choque cardiogénico. Si te ponen un paciente que tiene choque, ingurgitación yugular después de un trauma, ¿qué te están cantando ahí? Obstructivo. Un obstructivo. Tienes dos tipos, tamponade y neumotórax a tensión. ¿Cómo vas a diferenciar un choque por neumotórax a tensión de tamponade? Se parecen en que ambos se presentan en trauma, se parecen en que ambos tienen ingurgitación yugular. ¿Cómo vas a diferenciar entre ellos? Los cardíacos velados. Muy bien, paciente con hipotensión, ingurgitación yugular, ¿se escuchan bien los pulmones y el corazón no lo escucho? ¿Qué es eso? Tamponade. En el contexto de un paciente traumático, ¿qué vas a hacer? Pericardiocentesis. Toracostomía. Tienes tamponade. Toracotomía. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una toracotomía o esternotomía para una corrección quirúrgica de lo que se lesionó ahí. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? No viene esa opción de toracotomía o esternotomía para más corrección quirúrgica, no viene esa opción, entonces ahora sí que vas a elegir Pericardiocentesis. pericardiocentesis. Ajá, entonces, a ver, un paciente con un trauma torácico que tiene hipotensión, ingurgitación yugular y no escuchas los ruidos cardíacos, es un tamponade. Aquí hay varias formas de tratarlo. Tu guía de práctica clínica dice que es pericardiocentesis. Las guías pasadas de ATLS también dicen que es pericardiocentesis. La última edición de ATLS, que es 2018, o sea, no crean que es algo así de ayer, sino la última guía de ATLS, la 10ª edición de 2018, te comenta que ante un paciente con un tamponade traumático, si tienes la posibilidad de hacer la intervención quirúrgica, esternotomía o toracotomía con reparación quirúrgica, es mejor que hacer la pericardiocentesis. Si tienes esa posibilidad, sería mejor, porque no estás perdiendo tiempo en la pericardiocentesis. ¿Qué estás haciendo en la pericardiocentesis? Le estás ponchando ese pericardio para que salga sangre. ¿Pero qué fue lo que generó ese tamponade? Fue una ruptura ventricular, una ruptura de grandes vasos. Simplemente estás drenando, pero otra vez se va a volver a ¿qué? Acumular. Entonces, en un paciente con un tamponade traumático, si viene la opción en el ENAM de esternotomía más reparación quirúrgica o toracotomía más reparación quirúrgica, hay varios abordajes, entonces esa sería la mejor respuesta disponible y dejarías en segundo lugar a la pericardiocentesis. No viene esta opción de toracotomía, que es abrir tórax, o esternotomía, un tipo de toracotomía, entonces no viene esa opción, elige pericardiocentesis. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Muy bien. Paciente con trauma, ingurgitación yugular, hipotensión, y el paciente se le escuchan bien los pulmones, se le escuchan bien los ruidos cardíacos, pero el paciente tiene un pulmón que no se mueve, un pulmón que no se escucha, y a la percusión está todo timpánico. ¿Qué tienes ahí? Neumotórax a tensión. ¿Qué vas a hacer en ese paciente? Toracocentesis. Es una toracostomía. O también un equivalente sería ¿qué? La colocación de una sonda eudopleural. O sea, es lo mismo, son sinónimos. Entonces, ese paciente vas a poner una toracostomía. ¿Qué es ostomía? Poner un estómago, ¿no? Entonces sería una toracostomía, es poner una sonda endopleural. Entonces te lo pueden poner así.
colocación de sonda endopleural o toracostomía. ¿Qué es lo que quieres hacer? Tienes un neumotórax a tensión, quieres drenar ese neumotórax a tensión. El 20% de los neumotórax a tensión se asocian también a hemotórax. Entonces, a ese paciente le vas a poner una toracostomía. ¿En qué espacio intercostal? En el quinto. Quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. O línea axilar media, ¿no? Media o anterior. Cualquiera de las dos están escritas y son válidas. Entonces, lo vas a poner, tu paciente tiene neumotórax a tensión, vas a poner una toracostomía en la línea axilar anterior, línea axilar media, en quinto espacio intercostal. ¿Y eso qué va a hacer? Va a drenar el aire de ese neumotórax y va a drenar ¿qué? La sangre que pueda haber en ese paciente, porque el 20% de los casos se asocia a ¿qué? Se asocia también a un hemotórax. Entonces, por eso colocas. Antes, ¿qué se hacía? O también es válido hacerlo, o sea, no está mal hacerlo. ¿Qué es lo que recomendaban las guías anteriores? Tenías que hacer ¿qué? Una toracocentesis con aguja. Entonces, ibas a pinchar ¿en dónde? Línea. Segundo espacio intercostal. Segundo espacio intercostal del hemitórax afectado. Si en el ENAM te pueden elegir entre esta punción aquí y la punción de abajo, elige la punción de abajo, porque la punción de abajo te permite resolver el cuadro agudo, resolver el hemotórax que tenga, y es el tratamiento definitivo. Si tú picas aquí, después vas a tener que otra vez que picar acá. ¿Sí queda claro? Te está retrasando el tratamiento. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, doc. Sí, doc. Sí, doctor. Excelente.